Buenas noches. Bueno, Apellido. Sosa Ángel Daniel. Mi nombre es Luis Alberto Ayala. Mi nombre es José Ubaldo Martínez. Mi nombre es Antonio Arce. Tenía 18 años cuando fui a Malvinas. 19 años. Cuando fui a Malvinas yo tenía 19 años porque hice el servicio militar. Soy clase 62 y el servicio militar lo hice en el año 81, 1981. Yo ingresé a la Escuela de Mecánica de la Armada en el año 1980. Estuve haciendo el servicio militar obligatorio. Yo soy clase 63. Me tocó incorporación al Ejército Argentino por servicio militar obligatorio. Me tocó como destino el Regimiento de Infantería 4. Que está en Montecasero, provincia de Corrientes, y bueno, ese fue mi destino. Queremos decir que hace 2 minutos, partió de Seinas nuestro canciller Costamedios a la reunión del Consejo de Seguridad para que continúen nuestros juegos diplomáticos que son legítimos. A una gobernación de nuestro país corresponde el territorio de las islas del Atlántico Sur. Es a la gobernación de la Tierra del Fuego. Histórico, decisivo en la vida de la República Argentina a raíz de la recuperación de una parte de nuestra patria. Había que estar en ese lugar, de manera pues que vale la pena reiterar este consejo. La inglesa dio su discurso ante la sesión especial del Parlamento inglés, insistiendo que las fuerzas argentinas debían ser retiradas antes de discutir. Al mismo tiempo, se reforzaba la flota que se dirige al Atlántico Sur con más aviones y barcos de desembarco. Yo pertenecía al Regimiento 12 de Mercedes Corrientes. Yo no esperé ninguna convocatoria escrita, sino que tomé la decisión de volver de Rosario para... ¿Usted dejó su trabajo? ¿Estaba trabajando? Dejé mi trabajo y no sé si hasta ahora me estarán esperando, pero dejé mi trabajo para ponerme a disposición. ¿Y en esa época, con esa decisión, nunca se repitió, digamos, capaz a lo mejor era otra historia? Otra sería la historia, pero ¿sabés lo que pasaba por mi mente? Yo iba a tener un remordimiento por toda mi vida si no tomaba la decisión de volver y presentarme. Estuve un año y medio, casi 2 años, en la Escuela de Mecánica de la Armada y ahí me trasladaron a Puerto Belgrano, cerca de Bahía Blanca. Yo todavía estaba incorporado en el Regimiento 12 de Infantería de Mercedes. Yo estaba haciendo el servicio militar. Yo me incorporé en febrero del 82, 1 de febrero del 82. Fui incorporado al ejército y bueno, mi destino fue el Regimiento 4, así que yo estaba cumpliendo el servicio militar obligatorio cuando empezó la guerra. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ella. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo fue con tu familia para contarle esto de que tenías que ir a la guerra, digamos? ¿O no se enteraron? No se enteró nadie porque viste que en ese tiempo no existía la telefonía que hay hoy, así que de paso nosotros de familia humilde no teníamos el teléfono tampoco de la casa, nada, así que mi familia no sabía nada, no supieron hasta que
se enteraron por la televisión o por la radio, no sé, que decía que el regimiento 12 estaba en Malvinas. La resistencia era de mi mamá, que no sabía cómo decirme para que yo me quede, que no me vaya. Mi papá no, él nunca opinó nada, solo se calló y dejó que sea la voluntad que yo quiera. Y tomé la decisión, volví a Rosario y me voy y me presento al regimiento 12. Y bueno, ahí estaban todos mis compañeros ya preparándose para viajar al sur. Mi familia sabía que yo estaba haciendo el servicio militar obligatorio en Montecasero, pero no sabían que yo fui a Malvinas. Ellos se enteraron después que yo fui a Malvinas. Yo entiendo que ellos se enteraron cuando yo volví de Malvinas, porque ellos ni siquiera sabían que yo había vuelto de la guerra, no sabían ni que fui, ni sabían que había vuelto, porque en esa época las comunicaciones no eran como ahora, que no había celular, no había teléfono, no había nada, y ellos vivían en el campo. Vivíamos en el campo, yo vivía con ellos en el campo hasta que yo fui incorporado al servicio militar. Claro, yo ya estaba incorporado a la Fuerza Armada. Es obvio que me tenía que hacer cargo, digamos, presentarme ante las autoridades del buque, el capitán y bueno. ¿Y cuál era tu tarea dentro del buque? Mi tarea de combate fue la Santa Bárbara de proa. La Santa Bárbara es donde están todos los proyectiles. Los proyectiles eran grandes y ahí teníamos que poner en un ascensor y enviarlo para arriba para que el otro compañero que estaba arriba lo reciba y cargue en los cañones. Y el viaje fue algo, digamos, algo raro, como que decía, ¿será verdad esto o será mentira? Era como un sueño. Uno no caía todavía, porque yo, una semana antes, en la ciudad de Rosario, el 2 de abril, cuando se tomó las islas, la población se manifestó en el Monumento de la Bandera. Y yo también participé de esa manifestación en apoyo a la recuperación, sin pensar de que yo en pocos días más iba también a ser protagonista de esa historia, ¿no? Y mi rol de combate era radiooperador. ¿Era radiooperador? Era la sección de comunicaciones de la compañía Comando. ¿Fueron de Montecasero hasta Paraná también? De Mercedes hasta Paraná. De Mercedes. En tren fuimos hasta Paraná. Hicimos un vuelo de Paraná a Comodoro Rivadavia. Íbamos en los aviones en el piso, el más sentado no tenía asiento. Sí, el avión, que recordamos la imagen grande. Sí. Ahí está. Llegamos al 24 de la mañana a Comodoro. Y ahí estuvimos, nos dieron las camperas de abrigo, unos pasamontañas, guantes y antiparra. Y nos dieron la ración fría, comimos y después de comer nos dijeron que a las 2 de la tarde partía el vuelo a Malvinas. El viaje nosotros lo hicimos hasta Paraná en tren y desde Paraná tomamos un avión de Aerolíneas Argentinas, un avión enorme, sin asientos. Nunca viajé en avión, nadie viajamos en avión hasta ese momento, y bueno, y era algo nuevo, algo lindo, porque sabíamos que íbamos a defender nuestra soberanía. Ahí armamos las carpas en el aeropuerto, ahí al lado de la pista, y al otro día de llegado nos trasladaron a Caleta Olivia, en una escuela. Patrullábamos el litoral marítimo de ahí de la zona, y el día 23 de abril, para amanecer 24 ya, nos convocan. Nosotros íbamos ya a Río Turbio para hacer guardia en la frontera con Chile, porque en ese momento salíamos de un conflicto del año 78 con Chile. No había muy buenas relaciones, entonces
El Regimiento 12 estaba destinado a cubrir la frontera con Chile. Bueno, nos dicen que tenemos que volver urgente a Comodoro Rivadavia. Una caravana de vehículos, de colectivos y camiones. Llegamos en el aeropuerto, nos hicieron pasar a la sala de espera. Cuando estuvimos ahí, adentro, todos reunidos, nos dicen, bueno muchachos, acá tienen un lápiz, un papel, hagan la carta a su mamá, a su novia, a su papá, a quien quiera escribir, porque en esta noche viajamos a Malvinas y no sabemos lo que puede pasar allá. Algunos podemos volver, otros tal vez no volvamos nunca más. Yo aún conservo esa carta, porque mi mamá recibió esa carta que yo le escribí. Esa carta fue enviada desde la isla Malvinas. Recibieron ellos la carta diciéndole que yo viajaba a las Islas Malvinas y mi mamá la conservó hasta su muerte y desde ahí yo me hice cargo de esa carta y bueno, hoy aún la conservo la carta esa. Para mí es muy importante. Nosotros íbamos de custodia del crucero General Belgrano. A nosotros se nos avería el destilador del barco. El destilador es un motor que cambia del agua dulce, del agua salada a agua dulce. Y entonces ya nos teníamos que bañar muy rápido, nos daban 5 o 10 minutos para bañarnos, para asearnos. Obvio que no podíamos lavarnos nuestra ropa, nada. Bajarte, pisar el suelo al cual debíamos defender. La mayoría nos arrodillamos y besamos el suelo, una emoción, a pesar del frío, que era impresionante, porque nosotros de acá salimos con una temperatura de 20, 25, 30 grados, y resulta que estando allá, de golpe el cambio del clima era impresionante. Era insoportable los primeros días. Hubo muchos pies de trinchera, se humedecían los pies, se mojaban los borceguíes, las medias, y empezamos a tener muchos problemas de pie de trinchera. Un día había una orden, al otro día había otra orden. Nosotros llegamos a Malvinas. La primera noche hicimos carpas, armamos carpas ahí a las afueras de Puerto Argentino, al costado del aeropuerto sería. Por ejemplo, yo cuando salía al campo, a la campaña, yo llevaba mi equipo aligerado atrás, que ahí llevaba el poncho, la manta, el colchón, todo se hace, como se desinfla, se hace toda una mochilita chiquita, así se lleva atrás, y yo mi mochila de la radio llevaba adelante. Llevaba un Thomson TRC-300, que se llamaba la radio mía. Si había algún problema de radio, de telefonía, nosotros íbamos hasta San Carlos, íbamos a veces caminando, recorriendo la línea. Si había algún problema de radio, de telefonía, teníamos que solucionar eso. Y a veces íbamos a hacer por mantenimiento para cambiar, por ejemplo, los teléfonos que tenía para comunicarse entre grupo y grupo que estaban en las líneas, eran unos teléfonos con magneto y a pila. Lleva 2 pilas grandes, esa pila común de radio, 2 pilas grandes lleva ese teléfono y le da un magneto para llamarle a lo que está en otro lugar, en otra posición. Pero ese de ahí con cable, tienen que tener un cableado. Y eso todo íbamos a recorrer y hacíamos nosotros el mantenimiento a veces cuando se corría un cable. ¿Todo durante el conflicto? Ese era mi trabajo durante el conflicto y hasta que vine. La posición que teníamos nosotros arriba del Monte Wall era observar
todo lo que se veía al océano. Nosotros teníamos vista al océano, o sea, al este de las Malvinas sería. A esperar órdenes al otro día a ver qué novedades había. O sea, nuestro jefe de sección, que era un subteniente, un oficial, esperaba la orden y de acuerdo a la orden que él recibía era el movimiento que nosotros hacíamos. El 28 de abril a la mañana que recibimos una orden de trasladarnos a un cerro que nosotros ni sabíamos cómo se llamaba, pero después nos enteramos que era Monte Wall. Ese día nos tocó lluvia y nos tocó viento y nos mojamos todo, llevábamos la manta, que le decíamos nosotros la manta, es como una fresada gruesa, tiene un hueco en el medio, nos ensartábamos por el cuello y íbamos colgados. Esa manta se mojaba y no sabés lo que pesaba, era pesadísimo. Desde Puerto Argentino, cuando aterrizamos, nos pasaron a Monte Challenger. En Monte Challenger tuvimos un episodio muy triste, porque un compañero nuestro, era una noche cerrada de llovizna, viento fuerte, oscuridad que no se veía nada, y un compañero nuestro sale a hacer sus necesidades fisiológicas, se retira sin avisar, y cuando volvía lo vieron, lo que hacían en la guardia, y le gritaron alto que en breve, pero él no escuchó porque el viento era muy fuerte, y entonces se armó un tiroteo, y bueno, lamentablemente cayó muerto este compañero. Ese es un episodio que la historia de la guerra no lo cuenta, no lo apellido Pérez de Mocoretá, sí, Correntino. Este soldado fue, no sé si decir repatriado o no, porque yo creo que repatriar es cuando está en otro territorio. Pero este soldado fue traído al continente y actualmente él está sepultado en el cementerio de acá de Mocoretá. Bueno, ese episodio quería contarlo porque es importante que se sepa también, porque la historia casi no lo cuenta, yo no lo he leído en ningún lado casi. Y desde ahí nos pasaron a Darwin para ver al Ganso. Nosotros íbamos de custodia del crucero General Belgrano. El crucero no tiene sonar. El sonar es un radar que va debajo del barco. Entonces, como el nuestro tenía, y el Pi y el Piedrabuena, son barcos también igual que el que yo andaba. Estos ellos sí tenían. Entonces lo siguen ellos, de custodia. Pero era tan silencioso el motor del Conqueror que no pudieron detectar los sonares de los otros barcos. Por eso es que lo hundieron al crucero. Porque lo que ya tenían visto ellos, que el crucero tenía 121 bocanas de fuego. El crucero se iba a instalar en el estrecho de San Carlos para que no desembarque ningún inglés. Por eso es que lo buscaron al crucero y no lo buscaron al portaaviones, porque el portaaviones es el buque más grande que tenía la Armada. Llegamos a Darwin el día 30 de abril, armamos las carpas en la cabecera de pista de los aviones Pucará y el 1 de mayo escuchamos la sirena, nos levantaron a todos a las 4 de la mañana. Nos dicen, bueno, hay que desalojar las carpas porque hay peligro, bombardearon en Puerto Argentino y bueno, y corremos riesgo de nosotros. Claro, nosotros estábamos cerca de la pista, en la cabecera. Entonces lo lógico era abandonar ese lugar. Y así fue. Nos alejamos a 200, 300 metros y esperamos como 2 o 3 horas. No pasaba nada. Entonces volvíamos a retirar ya las carpas. Y en ese momento aparecen 3 aviones Harrier detrás de una montaña. Es como que subieron y se suspendieron hacia abajo. Bueno, pensamos que eran aviones propios, así que nadie reaccionó, le tiraron un tiro, digamos. Y cuando vimos que los aviones se suspendieron sobre la pista, arriba de los aviones,
El avión Harrier es un avión que tiene la capacidad de suspenderse como el helicóptero. En ese momento había aviones ya que estaban carreteando porque eran blancos fijos, entonces despegaron la mayoría de los aviones Pucará. Hubo un avión que tenía una falla técnica, mecánica. Estaban ahí tratando de solucionar el inconveniente. Bueno, en ese momento viene el avión, se suspende y lanza las bombas. Y bueno, explotó en 1000 pedazos ese avión. Y mis compañeros, los soldados que estaban ahí, también volaron por el aire. Y se murieron todos. Era el piloto y 7 mecánicos que estaban ahí. Fue un bombardeo terrible, empezaron a explotar todas las bombas que estaban colocadas en la cabecera de la pista. Y después hubo helicóptero también averiado. Pero lo más terrible fue eso. El 29 de mayo a nosotros nos informan que Darwin había caído prisionero. Los que estaban en Darwin combatiendo, que eran soldados del Regimiento 12 de Infantería de Mercedes y creo que había parte del Regimiento 25 de Infantería. Ahí nos avisan a nosotros, nos informan que Darwin cayó prisionero y nos informan que teníamos que tomar otra posición nosotros. De estar de observación en Monte Wolf pasamos a Monte Dos Hermanas a estar en primera línea. Y bueno, de ahí estuvimos más o menos desde el 31 de mayo que nos terminamos de acomodar en las posiciones y estuvimos hasta el 12 de la noche del 12 de junio, que 11, 12 y 13 de junio fueron los combates más fuertes en Monte Dos Hermanas. A nosotros, a la sección nuestra y a la tercera sección, nosotros pertenecíamos a la segunda sección de la compañía C del Regimiento 4. Y estábamos en ese lugar, bien al pie del Monte Dos Hermanas Norte, estábamos nosotros, los de la segunda sección de la compañía, y en el Monte Dos Hermanas Sur estaba la tercera sección de la compañía. Y las dos compañías combatimos a la vez cuando nos atacaron los ingleses. Porque en el pie de Monte Dos Hermanas Norte y entre Dos Hermanas Sur hay como una entrada. Y yo tengo entendido que los ingleses querían pasar por esa entrada. Y bueno, ahí estábamos nosotros. La sección de la compañía, que era la segunda sección de la compañía, éramos entre 48 y 50. Y la otra sección, que estaba también en el Monte Dos Hermanas Sur, también aproximadamente 50 soldados, o sea que éramos alrededor de 100 soldados que combatimos esa noche. Nosotros nos resistimos, sí, o sea, es lo que se peleó. Ellos solamente por tierra, ¿no? Ellos por tierra, pero tenían mucha artillería, nosotros no teníamos apoyo de artillería en esa noche, no tuvimos apoyo de artillería nosotros. No, o sea, en el combate nuestro de las dos secciones de nuestra compañía no tuvo apoyo de artillería en ese combate. Ellos nos atacaron de noche, yo sé que hubo combates de día, pero el combate nuestro fue de noche. Y dicen que ellos tenían visión nocturna, sí. Nosotros veíamos todo por momentos ellos tiraron bengala para iluminar la zona y seguramente nos vieron a nosotros o por lo menos veían el lugar cómo desempeñarse seguramente. Nosotros entramos a combate porque fuimos a la primera línea a llevar una radio, que estaba un teniente, necesitaba una radio, que se le había descompuesto, se le terminó la batería de la radio de él y se quedó incomunicado a donde desembarcaron. Para esquivar, para no ir por la altura donde le dábamos mucho más posibilidad al enemigo que nos vean, íbamos por las hondonadas, por las partes bajas. Y fuimos por la derecha por abajo y ahí subimos. Cuando subimos arriba del cerro, vimos movimientos de soldados abajo en el pie del cerro y nosotros creíamos que eran nuestros y nos encontramos con los ingleses ahí a 700 metros, 500 metros. Nos pegaron una tiroteada ahí
Me acuerdo que levantaba en el piso, levantaba las ametralladoras y nos replegamos para abajo otra vuelta. Cuando llegamos abajo del monte, estaban nuestros compañeros ya ahí, ya habían replegado ya. Y ellos le estuvieron ahí. Entregamos la radio, nosotros el que teníamos que entregar, y ya nos replegamos de vuelta al puesto comando. Y ellos quedaron ahí haciéndole fuerza al enemigo ahí. Ese era el 28 en el día. El 28 de la noche ahí fue el ataque tremendo, era cañones, cañoneo y nosotros tomamos nuestras posiciones fuera del pueblo y ahí estábamos nosotros en nuestras posiciones y era una lluvia de proyectiles trasantes y de cañonazos. Y yo siento en ese momento, cuando estaba ahí, yo sentí que venían los ingleses, yo sentí la conversación de los ingleses y en ese momento viene un cabo de comunicación, venía corriendo por detrás de la línea, o sea, por donde estaba yo sería, y me avisa. Y yo le dije que sí, y entonces yo me di vuelta y me iba a arrastrar para mi posición, para donde estaban mis otros dos compañeros, y ya no me dio tiempo, porque ya el subteniente ya había dado la orden de juego libre. Y ahí ya se armó una explosión, fue porque tiramos todo prácticamente el mismo tiro al mismo tiempo. Y bueno, ahí ya reventó las municiones de los ingleses y ya empezó el tiroteo. Y yo, mientras podía, me quería ir arrastrando, me arrastré hasta mi posición, porque yo tenía 4 cargadores nada más conmigo ahí, 4 cargadores de 20 tiros. Y cuando termino de llegar a mi posición, me quedo sin munición. Y a uno de mis compañeros yo lo veo salir, cuando estoy llegando a mi posición yo lo veo salir a él. Él había escuchado la orden de repliegue del jefe nuestro, que nos teníamos que retirar. Yo no escuché la orden. Y entonces me meto en la posición, y cuando me meto en la posición estaba mi otro compañero, que era Sergio de Fan, que me acuerdo bien de él, y él me dice: Arce, metete adentro, me decía. Adentro de la posición teníamos una buena roca delante nuestro, así que nos tapaba todas las municiones a nosotros. Y cuando yo me meto adentro, le pido a él los cargadores de él. A él se le había trabado el FAL de él, no le funcionaba el FAL. Y él me tira los cargadores míos de una punta a la otra, porque él estaba en la otra punta de la posición, eran 2 metros ahí al lado. Sí, me pasa las municiones. Y él me dice: Arce, tirame los cargadores vacíos. Y yo le tiro los cargadores vacíos y él me va cargando. Y ahí yo puedo seguir combatiendo. Ya en la posición era el único que yo quedé. Y en ese momento suena una explosión tremenda. Cae una bomba. Al lado de mi posición salíamos por un hueco, y al lado de mi posición, tal cual como está esta pantalla acá, había una roca. Y yo a mi compañero lo veo, al que había salido de la posición, lo veo que dobla por detrás de la roca. Y yo siento una explosión. Cae un proyectil detrás de la bomba, de la piedra esa de la roca. Y yo siento que levanta la tierra. Prácticamente me tapa a mí en tierra también, porque yo había salido afuera de la posición. Y yo me arrastro y me doy vuelta para buscarlo a él y no lo encuentro. Yo me imaginé que él estaba destrozado ahí, pero se ve que ya se había corrido en ese momento de ahí. Y no zafó porque yo después lo encontré a él, lo encontré vivo a él. Y me vuelvo a meter, cuando yo no lo encuentro a él, yo me vuelvo a meter en la posición y sigo tirando. Había una roca y ya quedábamos poco tirando, habían 2 o 3 fales nomás, y la ametralladora nuestra, que yo lo tenía, la ametralladora que apoyaba a la sección nuestra, que apoyaba a los tiradores de FAL, yo era uno de los tiradores de FAL, la ametralladora que nos apoyaba a nosotros, seguía tirando, y una de las ametralladoras inglesas le descarga una ráfaga completa a la ametralladora nuestra, y yo en ese momento termino de colocar un cargador en el FAL y le descargo todo el cargador a la ametralladora inglesa que le estaba atirando a la ametralladora nuestra. A la ametralladora inglesa, que como apoyándole a mi compañero de la ametralladora, que lo tenía arriba, yo un poco más arriba, unos 3 metros más arriba mío, a mi derecha. Faldábamos de esa forma. Entonces cuando él le descarga a la ametralladora nuestra, yo le descargo el cargador entero a la ametralladora esa. Y cuando le descargo el descargador a la ametralladora inglesa da vuelta para mí. Yo estaba sacando la mitad de la cara acá a la roca, tirando. Y cuando la ametralladora yo veo que gira la ametralladora, porque ellos tiraban con bala trazante. La bala trazante sale como una lucecita chiquitita, la luz de un cigarrillo, así más o menos para que tengas una idea. Y da vuelta la ametralladora hacia nosotros, hacia mí sobre todo.
y pegan en la descarga entera de la ametralladora, pegan la roca que yo me estaba cubriendo. Yo alcancé a sacar la cara así y pasaron las municiones por acá. A 5 centímetros de mi cara pasaron las municiones esas de la ráfaga. Sí, sí. Y ahí mi compañero que estaba adentro me pide que no tire más yo. Y yo le digo, todavía me queda. Y empiezo a contar los cargadores y buscábamos municiones y me quedaban, no sé, 10 tiros me quedarían. No tenía más prácticamente municiones. Y ahí terminó prácticamente mi combate porque ya los ingleses estaban cerca, ya los ingleses estaban a 50 metros más o menos, ya la ametralladora esa que tiró me habrá tirado de 50 metros, de 40 metros, ya era cerquita, ya para la clase de arma que estábamos usando para combatir era prácticamente encima. Ahí termina para mí, pero el combate siguió porque ellos seguían tirando, ellos como que seguían tirando porque como que querían barrer la zona y yo me quedé agazapado adentro de la posición y ellos pasaron y yo sentí pasar un vehículo tipo... ¿No lo vieron? No, a mí no me vieron, yo quedé entre la posición, los dos quedamos entre la posición y a nosotros nos agarraron al otro día, recién nos sacaron de la posición. Había un inglés, se ve que estaba revisando todas las posiciones y ahí nos encontró a nosotros ahí adentro y nos sacó. Yo digo que deben haber tenido muchas bajas ellos esa noche en el combate nuestro, porque ellos hoy, digo hoy porque yo estuve en el 2019 y hay un monolito donde ellos recuerdan a todos los caídos, dice, del combate del 11 y 12 de junio, dice el monumento de ellos, ahí en Dos Hermanas. O sea que ellos reconocen con ese monumento que hubo muchas muertes ingleses esa noche del combate nuestro. Empezaron a replegar y empezaron a atacar por distintos flancos, a hacer, digamos, tipo guerra de guerrilla. Iban, atacaban y se retiraban. Y así pasó todo el día 28 de mayo de 1982. Nosotros tuvimos muchísimas bajas, muertos, heridos, amigos, compañeros. Yo tenía un compañero que cayó muerto ahí porque se cortaron todas las comunicaciones, no teníamos apoyo de Puerto Argentino, nos quedamos aislados, solos, prácticamente. Y éramos 1.100 soldados aproximadamente. Pero no todos estábamos con la capacidad de combatir porque ya había muchos heridos. Muchos que estaban enfermos en los hospitales de campaña por pie de trinchera, por gripe o por desnutrición también, porque ya el hambre era muy intenso. Ya era otro enemigo. El frío, el hambre. Sí. Y bueno, el día 28 de mayo se combatió todo el día y empezaron a acercarse las fragatas de la costa, también nos bombardeaban. Y entonces nosotros fuimos replegándonos de a poco hacia el pueblo, ese pueblito. Y bueno, y también nos bombardeaban los aviones. Así que ese día fue terrible. Ese día sí que yo pensé que iba a morir. Ese día yo pensé que yo me moría. Pensé que no salía. Cayeron bombas a pocos metros de distancia. Entonces dije yo, bueno, me encomendé a Dios. Y dije, bueno, Dios, que sea tu voluntad. Y ahí perdí el miedo, ahí me entregué totalmente. Dije yo, bueno, esperaba el tiro final. Y el tiro final nunca llegó. 28 para amanecer 29, estábamos todos rodeados ya. Y nos dieron un ultimátum de que si en 5 horas no nos entregamos, ellos iban a hacer un ataque masivo y directamente nos iban a matar a la mayoría. Entonces, con buen tino, nuestro jefe del regimiento tomó la decisión. Al otro día vimos la bandera blanca ya en el mástil de ahí del pueblo y bueno, y la bandera inglesa, así que eso también fue muy triste para nosotros. Y bueno, nos habló el jefe del regimiento, nos reunió en un lugar, nos dijo que él tomaba la decisión. Muchos no querían rendirse, pero él tomaba la decisión, se hacía responsable de rendir y de las consecuencias que podía acarrear
ante la justicia militar. Bueno, ahí terminó para nosotros la guerra, nos terminamos, hicimos destrucción del armamento. Yo era tirador de FAP, que me olvidé, no comenté. Bueno, nos dijeron que destruyamos todo el armamento, sacamos todas las piezas móviles de los fusiles o los cañones o los vehículos que había ahí. Y bueno, se inutilizó todos los elementos que había ahí. Nos tomaron prisioneros, nos llevaron a un corral de ovejas. Ahí permanecimos de 3 a 5 días. De ahí nos trasladaron a San Carlos, donde tenían su base ellos, donde se embarcaron. Frío, mal abrigado, todavía no nos daban de comer, ellos todavía nos tiraban las galletitas que encontraron que había de lo nuestro allá. Entonces nos tiraban por arriba del alambrado como animales. Y nosotros nos peleábamos como animales ahí para tratar de agarrar una galletita. Eso fue lo más triste también. Nosotros tuvimos 6, 7 días en un galpón ahí en mismo Darwin, en un galpón de ovejas. Ahí nos encerraron. Hasta que Y ahí empezó la Cruz Roja a hacerse cargo de nosotros. Y después nos sacaban de grupo ahí. A mí me tocó 2 veces salir en grupo a juntar los cadáveres nuestros, de los compañeros nuestros. Y esa fue la parte más complicada porque por ahí encontramos compañeros muchos amigos que conocidos, sí, que estuvimos juntos ahí. Encontramos varios compañeros. Esa es la parte no, eso era lo más suave. Lo juntábamos, lo poníamos, envolvíamos un poncho plástico, una manta, algo, y los ingleses llevaban un tractor con un acoplado plano, así como una chata, y ahí íbamos amontonando todos los cadáveres. Y en Darwin mismo, donde empezaba el caserío, ahí había como unas libustrinas, eran unas arbustos así que dividían, no sé si dividían los campos así, pero tendría 1 metro y 1,5 metros. Y ahí le amontonábamos todo, poníamos todos los cadáveres. Es tremendo, yo hasta hoy me acuerdo y veo cómo estaban congelados, porque ya habían empezado a nevar hace un tiempo. Había un poco de nieve así ya en el piso. Y lo que sí estaban bien congelados, bien duro. Estaban y los amontonadas así, eso me daba pena. Decía, yo no puede ser que a un ser humano lo tengamos que poner así. Y después los cargaron todo otra vez de ahí y los llevaron a donde hicieron el cementerio, donde le hicieron la fosa común. 2 balsas rescatamos nosotros. Los muchachos estaban muertos de frío, hambre, porque ya hacían 2 noches ya que estaban a la deriva. Y ahí nos contaron ellos de que para calentarse ellos dentro de la balsa, se orinaban encima para que le dé calor. Y se amontonaban así entre ellos para que le dé calor. Entre todos, porque no había forma de calmar el frío. Durante las largas noches. Sí, encima de largas noches, porque ahí en la parte del sur ya de noche seguía, a las 5 o 6 de la tarde ya. Yo estuve prisionero desde el 13 de junio que caí prisionero, y estuve prisionero hasta el día 19 de junio que desembarcamos en Puerto Madryn. Llegamos en el regimiento, estuvimos hasta el 8 de julio. El 8 de julio nos largan de vacaciones a nosotros de licencia por 15 días. Y yo llego a mi casa el día 9 de julio. Sí, yo soy de un paraje acá, vivía en ese entonces en un paraje acá de Cuchilla, que usted debe conocer, Cuchilla. De acá del centro de esquina, el veterano que más lejos está soy yo. Salimos de Montecasero a la mañana haciendo dedo, viajé haciendo dedo, nos trajeron. ¿Ningún tipo de ayuda? No teníamos, o sea, lo único que teníamos era pasaje en tren, pero el tren acá esquina de Montecasero no tenía, únicamente a Curuzú. Me pareció que era más fácil venir a dedo. A la salida de Montecasero me alzó una camioneta, me trajo hasta Colonia Libertad. Colonia Libertad me alzó un auto, me trajo hasta Curuzú. Y de Curuzú me trajo un camión que salió de ahí de Curuzú y me dijo que venía hasta esquina.
y me bajó acá en Cuchilla, a unos 17 kilómetros de mi casa. Y cuando me bajo ahí era un almacén, me bajo ahí y había un vecino de casa que estaba haciendo compra en el almacén, tenía una camioneta. A lo mejor lo conoce usted a Quití Almirón, que tiene un tractorcito acá. Bueno, él tenía una camioneta, estaba ahí en el almacén comprando y él me llevó hasta frente a mi casa. Me bajó en la puerta del camino de la ruta provincial ahí, me bajó en la puerta de la ruta y ahí me fui caminando a mi casa. Y cuando salgo de mi casa, cuando bajo y para irme a mi casa, digamos ahí, venía en la bicicleta uno de mis hermanos para abrirle la puerta de la chacra, digamos, a mi papá para salir, que dice que se iban a Montecasero a preguntar qué era de mi vida porque ellos no sabían qué es lo que pasaba. ¿Y usted llegaba? Sí, yo estaba llegando. Qué momento. Sí, así fue. Así que bueno. Y nos pasaron a un buque de transporte que se llamaba Norland. Y en ese emprendimos el regreso hacia Montevideo. El viaje duró 5 días más. Nos buscaron ahí otro barco argentino que nos estaba esperando ahí a 50 metros. Nosotros veníamos, yo en mi caso, agradecido a la fe que me inculcó mi mamá y con esa ansia de volver y el abrazo con mi mamá. Bueno, llegamos al puerto de Buenos Aires y nos recibieron fríamente las autoridades militares. Nos hicieron esperar en el río hasta que oscurezca para poder desembarcar. No quería que nadie sepa que nosotros habíamos llegado. En una calle oscura ahí estaban todos enfilados los colectivos con los que nos iban a trasladar hasta Campo de Mayo, hasta la escuela de Sargento Cabral. Nos ordenaron desembarcar y automáticamente a los colectivos. No había nadie. Entramos a los colectivos, las ventanillas todo cerrado para que nosotros no veamos y que nadie nos vea que habíamos llegado. Llegamos a Campo de Mayo y nos tuvieron una semana ahí para tratar de recuperarnos un poco porque estábamos muy débiles, muy desnutridos, perdimos mucho peso, entonces nos tuvieron sí, nos tuvieron ahí una semana. El 14 de junio nos enteramos que bueno, cayó Puerto Argentino, así que bueno, una tristeza enorme también, porque en el camino quedaron muchísimos muertos, muchísimos héroes que entregaron su vida y decíamos, y realmente nos sentimos derrotados. El día 19 de junio embarcamos para Mercedes, ya el regimiento completo, en tren. Un viaje larguísimo, veníamos parando en cada estación, la gente salía porque se informó que el tren del regimiento de Mercedes venía. Entonces en cada ciudad la gente salía. La agradecía. Y bueno, el 20 de junio llegamos a Mercedes, el día de la bandera. En Mercedes explotaba la estación, el pueblo entero esperando ahí en la estación, pero a nosotros no nos permitieron bajar de ahí del tren. Llegó el tren para saludar a nosotros desde la ventanilla y el pueblo enloquecido esperándonos. Qué emocionante. Yo tengo un video de esa época, de ese momento. Y justamente ahí estaba la madre y el padre de mi compañero que murió en Malvinas. Pero no tuve el valor yo de decirle. ¿Pero porque no sabían? Yo sabía ya que murió. Pero ellos no. Ellos no sabían. Ellos esperaban a su hijo ahí. Claro, pues. Y bueno, le dijeron que él todavía quedó allá en Malvinas, que él todavía no vino. Pero yo ya sabía que había muerto. Tuve la suerte de volver en el año 2018. Llegué al cementerio de Darwin nuevamente. Ahí yo me quebré. Encontré la tumba de mi compañero y bueno, me tiré. Le pedí perdón por no tener el coraje de ir a hablar con los padres en su momento cuando los padres vivían. Ellos ya no vivían. Me descargué esa mochila de ir y decirle a él disculpame o perdoname porque no tuve el coraje de ir a contarle del valor que tuviste. Un poco de vergüenza pues cuando vinimos al continente para contar lo que era
lo que era ver que estaban bajando la bandera y subiendo la otra bandera. Yo, en opinión personal, eso. Creo que mayormente fue por ignorancia de la sociedad, porque la gente ignoraba lo que pasamos, ignoraba lo que se vivió allá, porque nunca le mostraron a ellos. Si se mostraba de principio, creo que no iba a tener una aceptación. Aparte nos escondieron a nosotros. Nosotros teníamos al enemigo inglés con superioridad física, mental y material. Y después teníamos el otro enemigo que era el hambre, la incertidumbre y el frío. Que no se olvide, que exija a nuestra clase política, a los que nos mandan, a los que nos están mandando y a los que vienen, que exigirle que no se olvide, que se muestre esto que pasó, para que con su estudio, para que se pueda reclamar por la vía diplomática, porque la guerra ya sabemos que no es, porque el que dice que gana la guerra no gana, pierde. Todos pierden en la guerra, porque nosotros nos quedaron 649 compañeros ya, pero a ellos también le quedaron. Entonces perdimos los dos. Yo no creo que hayamos perdido. Perdimos los dos, porque ellos perdieron vida también. Nosotros pensábamos, nos decían que nosotros, por ser veteranos de guerra, el Estado nos iba a auxiliar, nos iba a dar trabajo, íbamos a tener contención, y lamentablemente cuando volvimos de Malvinas eso no lo tuvimos. Con el tiempo creo que la sociedad fue cambiando su mirada hacia los combatientes de Malvinas, porque nosotros después de muchos años empezamos a hablar, a contar todo lo que pasó ahí. Y la sociedad, creo que nosotros acá en la esquina nos hacen sentir bien, nos hacen sentir reconocidos. Muchos dicen que nosotros heredamos la sangre del general San Martín. Puede ser que lo sea, pero hicimos lo que pudimos con lo poco que teníamos y dimos todo, y muchos dieron la vida. Hemos jurado la bandera, defenderla hasta perder la vida, y muchos lo dieron. Hay veces que ya estamos en una etapa de nuestra vida que ya nos cae un lagrimón por todas estas cosas, y más por lo que ya son 40 años y muchos amigos se fueron, ¿viste?